Como mirábamos en el podcast anterior, las características cuando no vemos el Evangelio, cuando dejamos de confiar en la obra de Cristo y estamos confiando en nuestro esfuerzo, nos va a llevar a estar siempre susceptibles a la crítica. Y esto nos conduce a vivir de una manera en la cual creemos que todos quieren herirnos y nos volvemos personas que viven siempre a la defensiva. Herimos, lastimamos, hablamos, actuamos, y esto afecta completamente la relación interpersonal más cercana que tenemos. Y muchas veces pensamos que es Dios y que es por causa del Evangelio que la gente no nos ama, cuando somos nosotros los que muchas veces no estamos comprendiendo el verdadero Evangelio. El Evangelio nos da libertad. Y si hay una verdadera libertad, nos da poder para mejorar todo lo que somos y todo lo que hacemos. Esto es el Evangelio, libertad. Libertad para disfrutar nuestra relación con Dios, libertad para comprender quiénes somos y libertad para relacionarnos mejor con los que están cerca de nuestra vida. De esta forma y de esta manera tenemos que visualizar la gracia de Dios sobre nosotros. Las otras consecuencias, que tampoco son buenas cuando no miramos el Evangelio, es que tenemos una falta de confianza y falta de gozo en la oración y en la adoración. Y esto es más peligroso porque nosotros creemos que buscar a Dios es una obligación para llenar el corazón de Dios. Adoras, buscas, oras, pero siempre estás pensando que no has llegado al límite, que no has llegado al punto, que no has llegado al nivel que Dios exige. Y empiezas a creer que todo lo que tú haces, que todo lo que tú tienes, que todo lo que hay en tu corazón, con una sinceridad, con una búsqueda, con una pasión, con un amor, nunca va a satisfacer al Padre. Cuando no comprendes el Evangelio, crees que tu oración y adoración está basado en tu esfuerzo y en tu mérito. Y esto te lleva a tener confianza muy limitada. Esto te lleva a tener una falta de confianza y una falta de gozo. ¿Cuántas veces has dicho, tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que ir a la iglesia, tengo que adorar? Si tú eres de estas personas, déjame decirte que no has entendido el Evangelio. Estás viviendo, cumpliendo normas y reglas, tratando de alcanzar a Dios, cuando Dios ya te alcanzó. Nosotros que hemos vivido y disfrutado el Evangelio, comprendemos que no tenemos que orar, sino que nos levantamos cada mañana con el deseo de orar, de leer la Biblia, de platicar con Dios, porque nos deleita estar con aquel que nos ha amado incondicionalmente. Eso no quiere decir que hay ocasiones que nuestro cuerpo no tiene deseos de levantarse, o no tiene deseos de adorar a Dios, o no tiene deseos de leer la Biblia. Pero hemos entendido que no necesitamos hacer estos parámetros para que Dios nos ame. El Evangelio nos enseña que Dios nos ama y como consecuencia le adoramos, le bendecimos, le exaltamos, reconocemos su grandeza. ¿Te das cuenta de la diferencia? Pero cuando tú no has entendido el Evangelio, siempre vas a estar orando y adorando a Dios con una falta de confianza y sobre todo con una falta de gozo, porque crees que es mérito. Y esto nos lleva a la quinta consecuencia de no mirar el Evangelio. Tenemos un comportamiento adictivo. Nos volvemos a personas que tienen hábitos que dañan, que perjudican. Un comportamiento adictivo que puede ser una reacción a una profunda sensación de culpa e indignidad. Quizá hay situaciones que tú estás teniendo, que estás haciendo cotidianamente, todos los días, que estás buscando, tratando de agradar a Dios, pero bajo una conducta adictiva, no movida por el amor a Dios, no motivada por la adoración a Dios, ni siquiera por los que te rodean, ni siquiera para servir al prójimo, sino simplemente en una sensación de culpa e indignidad. Y esto es lo peligroso. Cuando no entendemos esto, porque la palabra de Dios nos enseña que Cristo murió por nosotros, así que ya no somos culpables. Somos justificados por medio de la fe al creer en Cristo Jesús. Ya no hay culpa, ya no hay indignidad, te puedes presentar delante de Dios. No eres perfecto, pero eres un hijo, una hija de Dios lavado con la sangre de Jesús.
Así que por lo tanto, al orar, al adorar, al buscar a Dios, no hay culpa ni hay indignidad. Al contrario, somos justificados y somos dignos de estar delante de Dios, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, y en eso es en lo que creemos. Esto es el Evangelio. Es lo que estaban olvidando los Gálatas, y quizá en algún momento tú y yo también tendemos a olvidar esto. Pero tenemos que recuperar, por eso quedó escrito, y el recordatorio constante de que en Cristo somos más que vencedores, que Él nos ha perdonado, que Él nos ha limpiado, que Él no está abandonándonos cuando fallamos, sino que Él sigue estando con nosotros y el Padre nos acepta. No eres perfecto, pero el Padre, por la sangre de Jesús, te mira como alguien que jamás hubiera pecado y que nunca va a pecar, y así nos trata. Nuestros errores, nuestras fallas, no nos hacen menos hijos de Dios. Él te ama, así como eres. Este es el Evangelio. Entonces, cuando perdemos de vista el Evangelio, empezamos a perder confianza y gozo en la adoración, en la búsqueda de Dios. Y si pierdes el gozo en la búsqueda de Dios, estás perdiendo toda la base de tu vida cristiana. Toda la base de tu vida cotidiana para disfrutar de esta vida. Por eso Pablo nos recuerda en el versículo 4, Jesucristo pagó lo que tú no podías pagar. Jesucristo nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos y no podíamos hacer nada. Jesucristo nos ha dado de su victoria para que vivamos dignos delante del Padre. Así que te invito a que si tú no te has rendido a Cristo lo hagas. Y si tú estás yendo a una iglesia, pero estás lleno de culpa, de indignidad y de pobreza espiritual y de tristeza porque crees que Dios no te escucha, creo que puedes doblegar tu corazón, tu pensamiento y decirle, Señor, yo realmente anhelo conocerte. Él está dispuesto a darnos esta verdadera libertad porque la necesitamos y porque Él nos ama. Ahora, una postdata. Claro que Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué lo dice nuestro Señor? Porque entre más pruebes de Dios, te vas a dar cuenta que más anhelas de Él, más lo necesitas. Pero no con un sentimiento de culpa, no con un sentimiento de dolor, no con un sentimiento de mendigar. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios por la sangre de Cristo. Te puedes sentar a la mesa del Rey y disfrutar de todo lo que Él tiene reservado para ti. Él es nuestro Padre, un Padre amoroso que desea suplir las necesidades aún antes de que nosotros se las digamos. Soy el pastor Benjamín Esquer. Mi anhelo y mi oración es que crezcas cada día más en el conocimiento de Dios.